Somos luz, amor y esperanza. TV Familia, siempre junto a ti. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy abriremos caminos con la Eucaristía, con el sol de nuestra vida y con la fracción del pan. ¿Qué relación tiene el sol de la Eucaristía, la fracción del pan? ¿Por qué se llama así? Bueno, miren, vamos a empezar por algo que es muy importante. Jesús, cuando vino a la tierra, como nuestro Salvador, Él dejó solamente unas cuantas pistas. Él no nos dejó muchas cosas que aprendiéramos, solamente unas cuantas pistas. Nos dejó un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, Él enseñó a amar, tenemos que aprender cómo Él nos enseñó a amar. Después nos da un patrón, una guía de lo que tenemos que hacer. ¿Y eso qué es? Son las bienaventuranzas y las obras de misericordia. Las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, y las obras y las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los limpios de corazón, todo eso que aparece en el capítulo de Mateo. Luego nos deja un gesto. El gesto es la Eucaristía que nos deja allí. Nos deja al mismo tiempo una misión. Esa misión que nos deja es: vayan por el mundo entero y anuncien lo que yo les he enseñado. Vayan por el mundo entero. O sea, no es que te quedes en tu casa y ya está. No, es justamente lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros, lo que se hace con la televisión, con los medios audiovisuales, con todo este mundo tan grande de la comunicación. ¿Qué hace? Pues vayan por el mundo entero. Hay que ir por todas partes, hay que tratar de llegar a todas partes con el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, es un mensaje de verdad, de solidaridad, un mensaje que te hace feliz. ¿Ves? Bienaventurados, es decir, felices, ¿ok? Ese es el mensaje de Jesús. Y al mismo tiempo nos deja una oración. Y una sola oración, y esa oración es el Padre Nuestro. Que reconozcamos que Dios es el Padre de todos. Y si Dios es el Padre de todos, todos somos hermanos. Y si somos hermanos, mira, tenemos que aprendernos a tratar. ¿Ves? De eso se trata. Ahora, si nos concretamos en la parte de la Eucaristía, aquí hay unos temas que son sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es una ceremonia, es toda una ceremonia, pero al mismo tiempo es historia, es un recordatorio, es un memorial. Las tres palabras son muy importantes: recordatorio, memorial, historia. ¿Por qué? Porque los judíos siempre vivieron de la historia. Los judíos vivieron del recuerdo. Ellos hacían el recuerdo sistemáticamente de lo que les había sucedido. Por ejemplo, ellos recordaban todos los años la Pascua, es decir, el paso de la esclavitud física donde estaban en Egipto a la esclavitud, a la libertad física, ¿sí? Cuando ellos salen de Egipto guiados por Moisés. Pero cuando ven que el ejército de los egipcios viene otra vez a ponerlos como esclavos, ¿qué hace? Moisés le pide a Dios y con el bastón que Dios le había dado, abre el Mar Rojo. Al abrir el Mar Rojo, ¿sí? Ellos pasan. Los judíos recuerdan todos los años el paso del Mar Rojo. Recuerdan todos los años esa preparación antes de la salida, que fue haber comido aquello que ellos conocen como el matzá, el maror y el cordero. Es decir, el pan sin levadura y las verduras frescas. Todo eso lo recuerdan. Y lo recuerdan todos los años. Y recuerdan cuando Dios les dio los mandamientos.
Todos los años recuerdan su historia. Nosotros en este momento de nuestras vidas, siglo XXI, tratamos de vivir sin historia y ese es un drama. Y la Eucaristía nos recuerda que vivir sin historia es un drama. Participar en la Eucaristía, participar en la misa es recordar lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús vivió, cómo curó a los enfermos, cómo levantó a un herido, cómo consoló a la gente, cómo enseñó. Todos esos puntos tan importantes los recordamos en la misa. La misa es un actualizar, es un vivir la historia de Jesús en nuestro propio tiempo. La tragedia de hoy es que nosotros no queremos vivir en la historia, no queremos recordar la historia vamos a decir más bien, no es que nosotros no queremos recordar la historia, es que hay muchas personas interesadas que no quieren que nosotros recordemos la historia para que nosotros no tengamos puntos para poder avanzar en la vida. Si nosotros sabemos cómo avanzar en la vida, vamos a caminar sabiendo las cosas como son y teniendo bien presente que nuestra vida no es una vida individual y sola, sino que nosotros venimos producto de una larga historia de vida, de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda esa historia viene y es lo que hace que nosotros seamos lo que somos. Y al mismo tiempo, la misa, eso es lo que nos hace el recuerdo. La misa nos recuerda que nosotros somos un producto histórico de un Jesús que es un Jesús histórico, porque comprobado de que Jesús vivió, que Jesús estuvo en la tierra, que Jesús hizo milagros, todo eso está más que comprobado una y otra vez. Y lo que estamos haciendo es recordando lo que Él quiso decirnos, lo que Él hizo para que nosotros pudiéramos ser felices a lo largo y ancho de toda nuestra vida y no encerrados en un mundo que es un mundo un poco, a veces lo sentimos como de agonía, de angustia. Esa felicidad que Jesús quiere transmitirnos a nosotros es de la que vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Ya regresamos. Somos sabor. ¡Hola familia! Mi canal, nuestro Decíamos, amigos, que la Eucaristía es la fracción del pan, pero también es memorial, es recuerdo, es historia. Y en la época de los judíos, en la época del Antiguo Testamento, ellos recordaban sistemáticamente lo que había sucedido, cómo ellos habían salido de la esclavitud a la libertad. Y eso lo recuerdan todos los años. Al día de hoy lo siguen recordando, porque la historia es muy importante para saber dónde estamos ubicados. Cuando hay personas que no quieren que nosotros nos enteremos qué fue lo que pasó en la historia, eso es como el que te hace y te dice, mira, ponte ahí a inventar las ruedas. Bueno, pero viejo, si las ruedas están inventadas desde hace no sé cuánto tiempo. ¿Ve? Y ya no ni siquiera necesitamos las ruedas, sino necesitamos el mundo digital. Señores,
tenemos que estar bien conscientes de que saber la historia es saber hacia dónde vamos, hacia el futuro, ¿sí? Porque no es vivir del recuerdo, es vivir con el recuerdo, con la sabiduría de lo que pasó para poder enfrentar el futuro. La misa eso es lo que nos hace la misa. Fíjense, por ejemplo, muchas veces nosotros estamos invitados a la misa y nosotros decimos, qué fastidio, no entiendo nada. Pero vamos a recordar un momento qué pasó en un viaje bellísimo, que fue el viaje de los 2 discípulos de Emaús, que ha sido uno de los viajes más bellos que hay. Estos discípulos salieron después de que Jesús fue crucificado, murió, lo enterraron, una cantidad de mujeres dijeron que había resucitado y estos 2 discípulos dijeron, nosotros nos vamos de aquí. Y se fueron tristes, decepcionados y desilusionados hacia un pueblo llamado Emaús. Eso es lo que nosotros muchas veces hacemos, amigos. Nosotros llegamos a la misa tristes, fastidiados, bueno, porque tengo que ir, esto es obligación, ¿qué es lo que es? Llevamos mucha desilusión. Nuestra vida está llena de muchas desilusiones, está llena de muchas angustias. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos igual que hizo Jesús con estos discípulos de Emaús. Nos encontramos con Jesús en la palabra de Dios. Jesús a los discípulos de Emaús le empezó a hablar y a recordar lo que decía el profeta, un profeta, lo que decía el otro, y ellos fueron entendiendo, y ellos fueron comprendiendo. La palabra de Dios nos va a nosotros dando luces, nos va haciendo comprender, va haciendo que se haga realidad todas esas enseñanzas de Jesús que siempre han sido para nuestro propio bien y para nuestro provecho. Y es increíble que tú puedes leer lo mismo que dijo Jesús, lo puedes leer a los 8 años, a los 12 años, a los 20 años, a los 50 años, a los 60 años, o en el mismo año lo puedes leer varias veces y siempre vas a encontrar algo nuevo y algo diferente. La palabra de Jesús siempre es renovadora, siempre tiene algo más. Entonces, en la misa con la palabra de Dios vas entendiendo y vas renovando aquello que Jesús quiere para ti y que te habla para ti. Pero el momento más importante es el momento que le pasó a los discípulos de Emaús, cuando ellos invitan a Jesús, Señor, quédese con nosotros aquí y vamos a comernos algo. Y Jesús se sienta con ellos y toma el pan, lo bendice y lo parte, la fracción del pan. Cuando Jesús parte el pan, ¿sí?, y se lo da a cada uno de ellos entienden. Jesús se les desaparece, pero ellos entienden en la fracción del pan. Ese gesto de Jesús de partir el pan, lo que está diciendo es, yo quiero compartir con ustedes, yo quiero compartir con toda la humanidad lo que yo soy. Porque Jesús en la última cena tomó el pan, lo bendijo y dice, tomen y coman porque este es mi cuerpo. Y toma el vino y dice, tomen y beban porque esta es mi sangre. Estas palabras son sumamente importantes, pero los discípulos conocen a Jesús en la fracción del pan, cuando Jesús parte el pan para ellos. Lo mismo pasa en el caso de Zaqueo. ¿Se acuerdan que Zaqueo era un gran recaudador de impuestos? El tipo recaudaba impuestos y él no se seguía por las leyes, sino por lo que le iba apareciendo a uno. A este le cobraba más, a este le cobraba menos. Y aquello, pero cuando le dijeron, Jesús viene por aquí, ¿ves? Él dijo, yo voy a ver a Jesús. Lo que pasa es que Zaqueo era un hombrecito bien bajito y entre la multitud no veía nada y se montó encima de un árbol, ¿verdad?, para verlo pasar. Él no estaba buscando absolutamente nada, sino verlo pasar. Y cuando Jesús iba pasando por ahí, volteó al árbol y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, yo quiero ir a comer a tu casa. Jesús se autoinvitó a la casa de Zaqueo a comer. Jesús no tuvo que hacer ni decir nada cuando Él entra a la casa de Zaqueo, ¿sí? Cuando Él se sienta a comer con Zaqueo, Zaqueo como que sí entiende todo y le dice, Señor, voy a devolver todo lo que yo me he robado. Y a quien le he robado 2, le voy a devolver 4. Y empieza así la gran transformación de Zaqueo. Pero Zaqueo tiene algo que tenemos nosotros. Zaqueo lo que era un recaudador porque
si nosotros lo analizamos desde el punto de vista psicológico, ¿sí?, tenía un grave complejo de inferioridad. Y hay muchas de estas personas que tienen un gran complejo de inferioridad y como no pueden lucir por sí mismos, no son capaces de ser algo ellos mismos, ¿qué hacen? ¿Sí? Sencillamente acumulan bienes. Tengo carros, tengo yates, tengo casas, tengo esto, lo otro. Todo eso es producto de un gran complejo de inferioridad. Cuando tú te encuentras con Cristo y aprendes quién eres tú, que tú eres un hijo escogido de Dios, ya no necesitas nada de esa cantidad de cosas, objetos, bienes para sentirte que tú vales algo. Ahora tú vales porque tú eres hijo de Dios. Entonces vales. Y la comunión lo que te da es ese sentimiento de valor. Cuando tú recibes la Eucaristía, te das cuenta de que tú vales por ti mismo, porque Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, vivió y murió por ti y se quedó en la Eucaristía para estar presente junto contigo. ¡Qué maravilla, amigos! Fíjense, mientras uno más está unido a Cristo, menos necesita. Por eso los sacerdotes, las religiosas, hacen ese voto de pobreza. Si no necesitan nada, si tengo a Dios, todo lo tengo. Santa Teresa de Jesús decía, si yo tengo a Dios, no necesito más nada. Y es verdad. Si nosotros tenemos a Dios, no necesitamos nada, porque la felicidad no está en la cantidad de ropa que tú tienes, en la cantidad de zapatos, en la cantidad de casas, yates. No, eso lo único que te produce son problemas y dolores de cabeza. Pero eso los tengo, acumulo y acumulo y acumulo, porque creo que teniendo mucho soy más. Y mentira, eso no es así. Eso es un complejo de inferioridad. Mientras yo menos tengo, mientras yo soy capaz de vivir con Dios, viviendo esa misión que Dios quiere para cada uno de nosotros, yo voy a ser muchísimo más feliz. Y esta Eucaristía, en esta fracción del pan, cuando Jesús parte el pan para nosotros, que es lo que nosotros conocemos como la comunión, tiene todavía mucho más y te lo vamos a contar en nuestro próximo segmento. Ya regresamos, amigos. Somos luz, amor y esperanza. TV Familia, siempre junto a ti. Jesús en la última cena deja la Eucaristía para quedarse con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. La Eucaristía es como, repito, como el sol que ilumina nuestra vida. Hay veces que uno piensa y dice, bueno, ¿cómo es que Dios Padre Todopoderoso, cómo es que Jesucristo, que es nuestro Salvador, puede introducirse dentro de ese pedacito de pan que es la hostia, con las palabras con las cuales el sacerdote convierte en sagrado ese pan que son las mismas palabras que dijo Jesús en la última cena? Tomen y coman porque este es mi cuerpo. Tomen y beban porque esta es mi sangre. Amigos, la gente dice, ¿cómo? ¿Por qué Jesús entra y se hace tan humilde que entra dentro de esa hostia tan pequeñita? No lo entendemos, eso es un misterio. En la vida hay mucho más misterio que cosas que nosotros comprendemos. Pero les voy a explicar algo que le escuché a un catequista una vez, que un niñito dijo, catequista, yo no entiendo cómo Jesús se mete dentro de la Eucaristía.
Y él dice, no te preocupes que yo tampoco. Y el niño se queda como impresionado. Bueno, y entonces dice, pues fíjate, que yo tampoco entiendo, le dice el catequista, cómo en ese ojo tan chiquito que tú tienes, tócate el ojo, ajá, estás viendo lo chiquito que es el ojo, ¿no? Ok, en ese ojo tan chiquito que tú tienes, tú puedes ver ese paisaje tan grande que estamos viendo. ¿Cómo se hace? Yo tampoco lo entiendo. En la vida hay muchos misterios, pero Dios es capaz de todo, ¿sí? Y en esa Eucaristía, ahí Jesús nos está dando a nosotros toda la fuerza, toda la sabiduría, todo lo que nosotros necesitamos, toda la paz nos las está dando allí en esa Eucaristía. La Eucaristía para nosotros es algo tan importante que, como dice un autor, si nosotros supiéramos verdaderamente lo que significa la Eucaristía, estaríamos de rodillas frente al Santísimo el día entero y comulgando todos los días. Y esa comunión de todos los días nos haría a nosotros cada vez más fuertes. Nosotros tenemos muchos ejemplos de muchas personas que vivieron solamente de la Eucaristía por largos periodos de su tiempo. Y de eso pudiéramos hablar en otro programa. Pero la Eucaristía, amigos, es presencia real de Cristo. Esa presencia real de Cristo es ver a Cristo, ver a la hostia que es consagrada, convertida en algo sagrado, es ver a Cristo, es ver a Dios y verlo cara a cara. Por eso en el Antiguo Testamento se decía, y esa es la importancia de recordar, se decía que Moisés, cuando levantaba aquella serpiente que en forma de bastón que lo levantaba, y Jesús le dijo, cuando miren la serpiente, ¿sí?, bendecida, van a quedar curados de todos sus problemas, de todos sus dolores, de todas sus enfermedades y sus afecciones. Y Moisés, cuando estaban cruzando en el desierto, cuando habían grandes problemas, él alzaba aquello y la gente lo veía y la gente se sanaba. Amigos, nosotros cuando estamos en la misa, cuando el sacerdote convierte en sagrado el pan y el vino y lo eleva, verlo con fe, con esa convicción de que yo viéndolo voy a sanarme, viéndolo me voy a sanar. Jesús te sana con la elevación, Jesús te sana. Jesús, en el momento de que el sacerdote va a repartir la comunión, él parte el pan en dos y lo levanta y lo muestra de nuevo partido, fraccionado. Esa fracción del pan, amigo, es importantísima porque es cuando él dice, yo me parto por ustedes, yo me divido, yo estoy para todos y cada uno de ustedes. ¿Y cómo se hace este pan? Este pan viene de las espigas del trigo. Atención, amigos, ese trigo que pasa por lluvia, el trigo sembrado allí, llueve, hace sol, hace viento, de repente hay una estática, pasa por muchas fases, pero de ese trigo sale el pan y de ese pan sale la hostia. Así igualito nosotros cuando nos presentamos frente al Santísimo, cuando nos presentamos en la misa, nos presentamos con todas nuestras miserias, con todas nuestras cosas buenas, con todas las cosas que nos angustian, con todos los sueños que tenemos. ¿Por qué? Porque es eso mismo del trigo, ¿sí?, que pasa por ratos de sol, de lluvia, de sombra. ¿Sí? Nosotros, en la misa, en el momento del ofertorio, le ofrecemos a Dios lo que somos. ¿Y qué somos? Mira, hemos logrado cosas, hemos dejado de hacer cosas, unas veces a propósito, otras veces sin querer. Tenemos sueños y no los hemos logrado cumplir, otros sueños los hemos cumplido. Todo eso lo tenemos que poner frente a Dios y todo eso es lo que Dios está dispuesto a sanarnos y Jesús está dispuesto a venirse a cada uno de nosotros. Y cuando el sacerdote bendice y consagra la hostia y consagra el vino, que es la alianza nueva, la entrega nueva, la alianza es la entrega de Dios a nosotros y de nosotros a Dios. Cuando nosotros
comulgamos, recibimos la hostia consagrada, en ese momento el cielo se une con la tierra. En ese momento Dios toma posesión completa de nosotros porque nosotros hemos ido a buscarlo. Porque nosotros hemos peregrinado para buscarlo. Ese momento es un momento absolutamente fantástico en el cual, después de recibir la Sagrada Comunión, debemos concentrarnos en nosotros mismos, debemos cerrar los ojos y hablar con Dios profundamente, porque ese es el momento de intimidad más grande. No hay momento de intimidad más grande que pueda existir que ese momento de unión de nosotros con Dios. En la Eucaristía nos unimos profundamente a Dios. En esa unión de Dios es tan grande que no existe nada en el mundo que pueda ser igual. Por eso tenemos ese momento del gran silencio y por eso a partir de ese momento el sacerdote dice, prácticamente nos deja entender, ya no hay más nada que hacer. Vayamos en paz y nos da la bendición. Amigos, la Eucaristía es recibir a Dios, al Salvador, al que da la paz, al que da el gran amor. Eucaristía es lo que debíamos buscar nosotros todos los días de nuestra vida, poder ir a comulgar. Y si no puedes comulgar físicamente, comulga espiritualmente diciéndole, Señor, quiero que vengas a mí. Y eso lo puedes decir todos los días, muchas veces al día. Y Dios va a venir a ti. Señor, ven a mí. Ven a mí, Señor, porque tú eres Dios y con Dios siempre ganamos. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti.